Para tratar el tema del rebrote lastimoso del dengue en el Ecuador, hemos hecho contacto telefónico con el doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud. Doctor Francisco Andino, Washington Delgado lo saluda. Vamos a conversar acá también con Orlando Murillo sobre esta preocupación. ¿Por qué este rebrote del dengue? ¿Cuál es su evaluación, doctor Francisco Andino? Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días a toda la audiencia de Forever y a ustedes en la cabina central. Yo creo que el problema de las enfermedades vectoriales tiene un aviso desde hace mucho tiempo atrás, y escribía en el año 2010 de la proyección por la cual podíamos nosotros tener una epidemia, y de alguna forma el clima es una parte fundamental de aquello. Obviamente tampoco hay que echarle toda la culpa y la responsabilidad al clima, porque nos estamos acostumbrando en el Ecuador de echarle las responsabilidades a quienes no tienen cómo responder frente a este hecho. Es decir, ponemos de ejemplo lo del dengue, lo del alcohol metílico, que cobró 53 vidas y que pagaron la responsabilidad de aquellos productores artesanales de alcohol etílico, lo de los niños que pagan la responsabilidad de los médicos, que poco o nada tienen que ver con la administración central de las unidades operativas, y así estamos mirando y acostumbrándonos a ver que inclusive lo del sarampión, que era una cepa extranjera, y eso es uno de los problemas que debemos nosotros comenzar a debatir como sociedad, y también a la rendición de cuentas a las autoridades respectivas, puesto que si tenemos factores climáticos y vemos nosotros también que hay factores biológicos como el hecho del Aedes aegypti, que comienza a cambiar de hábitos y subir a 2.200 metros, por lo cual hay 24 provincias ya tienen casos de dengue, y vemos también que el Aedes aegypti ya no sobrevive en agua limpia, sino también en agua de charca y en agua salada, inclusive se lo ha encontrado, y que también vemos nosotros que hay un serotipo circulando, que antes no está, un subtipo del serotipo 2 circulando, que es el asiático, que antes no lo teníamos, y también observamos dentro de esa determinante el derribamiento de la estrategia que de descentralización y desconcentración del manejo de las enfermedades vectoriales a través del Servicio Nacional Control de Vectores, que en vez de mejorárselo y implementarlo como una institución de investigación, más bien se lo puso como un programita central que de orden operativizado local y horizontal, y prácticamente eso no ha dado resultados en el Ecuador, y ese es el problema que nosotros ahora enfrentamos, una epidemia que ya va cobrando más de 10 vidas, y se dicen entre 13 o 14, de acuerdo a los datos que el mismo Ministerio de Salud Pública ha publicado. Doctor Francisco Andino, en una de las conversaciones anteriores que sostuvimos con usted analizaba que la consecuencia era el falso o el mal modelo de administración de la salud en el Ecuador. Usted nos explicaba que en vez de ser un modelo reactivo como que el que se aplica actualmente, debería haber un modelo preventivo. Con la posesión de la nueva ministra, Karina Vance, ¿usted cree que esto ha cambiado, que ya hay un nuevo enfoque? Yo le he escuchado a Karina Vance, la ministra de Salud, y la señora ministra me parece con dotes técnicos muy apropiados, pero el problema no pasa por la gestión de la macrogestión, porque la mesogestión y la microgestión está intacta, con los mismos vicios, con los mismos problemas, que prácticamente por más que un ministro pueda determinar ese hecho, no va a cambiar mayormente las condiciones. Hoy estamos asumidos a ampliar la burocracia, porque esto de la regionalización incluye incorporar 9 administradores de mesogestión como subsecretarios regionales y coordinadores provinciales y de los distritos también, que significa mayor erogación de gastos en relación a que van a tener choferes, van a tener oficinas, van a tener que tener secretarias y una gran cantidad de cosas que verdaderamente yo no entiendo. Yo creo que como 3 subsecretarios era suficiente por cada una de las regiones, y que en mismo Quito hay tantos subsecretarios que más bien se confunde la administración. El señor ministro de Salud, David Chiriboga, el anterior ministro, tenía 47 asesores con gastos al erario público, y eso significaba precisamente la confusión total, porque cada uno, si no tiene una égida, una dirección en el modelo de gestión y en el modelo de atención,
que hoy verdaderamente vemos es un conflicto y una anarquía mayor. Esto del maíz lo traigo a colación porque lo que a mí me enseñaron en la formación de cuarto nivel como epidemiólogo, de decir que existen 3 niveles de complejidad para la atención de la salud, nivel 1, 2 y 3, cada uno se va conteniendo en el ascenso de cada complejidad, es decir, el nivel 1 se contiene con el 2 y el 3 se contiene con el 2, es decir, el fortalecimiento del nivel 2 es el que nunca existió y el nivel 1, y obviamente el nivel 3 fue el que prácticamente quería resolver todo el problema. Hoy nos tenemos con un modelo de gestión de 2 niveles, de atención de 2 niveles, en el nivel 1 y el nivel 2, donde el 2 y el 3 se han juntado para hacer un todo y un poco para quitar a los pacientes de los pasillos de los hospitales y obviamente admirar al señor presidente que no esté congestionado estos hospitales, pero se lo mandaron al nivel 1 donde la capacidad de respuesta es muy pero muy reducida. Entonces significa que la complejidad del tema de la referencia y la contrarreferencia es otro factor más en este modelo que es absurdo de mirarlo como asistencialista y no como un modelo que debería generar propiedades de respuesta en la parte de hacerlo promotor. Mire, por ejemplo, en el dengue, y retomando mucho sobre ese tema, la movilización social, esto de que la gente cuide su salud, de que tenga responsabilidad, autocuidado y también deberes frente a la salud, no existe en los momentos actuales. Entonces resulta que un mosquito Aedes aegypti en una tapilla pueden formar entre 80 a 150 mosquitos y su radio de vuelo es de 500 metros, es decir, si alguien hace la tarea en su casa, pero alrededor de las 5 cuadras no la hace, obviamente vamos a seguir teniendo problemas. Doctor Andino, no obstante la puntualización que respecto al modelo de gestión realiza y a la falta quizás de una profusión en una campaña para que la sociedad colabore con el tema del dengue, el año anterior, en el 2011, se produjeron 1.780 casos y un fallecido, lamentablemente. Pero en el presente año, en lo que va de enero a mayo, se han presentado 6.170 casos y ya van 10 fallecidos, 100 como graves, calificados como graves o diagnosticados como graves con el dengue hemorrágico. ¿A qué creo que obedece esta cantidad abrumadora en estos 5 primeros meses de lo que va del presente año en referencia al anterior año, doctor Andino? A todos los factores que hemos estado comentando. El primer factor es el estado del clima, que de alguna manera ha habido mayor afluencia de agua, inundaciones, y al factor también de la falta de servicios básicos en la población, al factor de criaderos atrás de las casas, son factores culturales, sociales y económicos que verdaderamente influyen sobre el vector, a la importación obviamente la globalización que tenemos en la salud, acercan los puntos y nos vamos transmitiendo cepas que antes no la teníamos, y de alguna manera el comportamiento inclusive de la Aedes aegypti, pero sobre todo, a este derribamiento de la gestión y al derrocamiento del espíritu de lucha que tiene el Ministerio de Salud Pública, porque no ha apostado al fundamento de mejorar las condiciones de su talento humano. La persecución, el estado de botalos, de técnicos, la circunstancia por la que vivimos ha sido una autodestrucción interna del Ministerio que tiene que ser convalidada y resuelta. No se compadece a tener un ministro solamente en este área, es decir, y no quiero ampliar la burocracia, yo creo que debe haber un cuerpo consultor. 5 años bastaron para derribar todo la poca organización que teníamos y que íbamos mejorando en la reforma tras reforma del Ministerio. 5 años, vamos a necesitar más de una década, y entiéndanmelo bien, una década para mejorar, reformular la salud pública en el Ecuador. Y de alguna manera este problema se va a reflejar en todos los problemas epidemiológicos que estamos viviendo: tuberculosis, VIH-Sida, enfermedades vectoriales, la desnutrición, los problemas que tenemos nosotros con enfermedades degenerativas, crónicas degenerativas, que no hay capacidad de respuesta, a pesar de que el presupuesto se ha incrementado 6 veces más desde el 2003 hasta la fecha, y de alguna u otra forma lo único que hace necesario es que haya un redireccionamiento y una corresponsabilidad de la movilización social, de la ciudadanización que debe tener la salud, y ese espacio es la que no estamos viendo todavía en los momentos actuales. ¿El Ministerio concuerda
de acuerdo a la información que tenemos con lo que usted puntualiza, varios tipos que se están dando, serotipos, uno adicional que es el que más grave que se está afectando, el reconocer que el 70% del territorio nacional es altamente propicio para la reproducción del Aedes aegypti, entre otros. Pero ¿hacia dónde cree usted se debe atacar actualmente el problema, sobre todo para disminuir el número elevado de casos que se han presentado de enero al presente mes? Primero, devolverle el poder administrativo y el poder resolutivo y de investigación al Servicio Nacional de Control de Vectores, conformando una entidad científica que investigue todas las enfermedades metaxémicas. Ese espacio de quitarle el extremado centralismo o control central a todos los problemas sanitarios del Ecuador va a poder generar un espacio que nos permita buscar la luz. Lo segundo, campañas masivas y movilización social. Si la gente no destruye los criaderos, no entiende que una tapilla es ya un formador de mosquitos, que va a ser una caña, una llanta, un hotel 5 estrellas de la Aedes aegypti, no vamos nosotros a controlar, imposible controlar con los mecanismos, inclusive químicos, que de alguna manera no tenemos estudio si la deltametrina o el malatión están funcionando sobre este Aedes aegypti que ha estado siendo fumigado por décadas con los mismos químicos. Entonces necesitamos estudios, necesitamos investigación, necesitamos seroprevalencia y necesitamos formalmente que el Ministerio de Salud Pública ubique que no solamente es la entrega de derechos, sino también la exigencia de deberes frente a las condiciones. Yo hago una propuesta que me parece penosa y dura, pero los municipios tienen que estar incluidos ahí y deben de inclusive lanzar argumentos municipales para tratar de inclusive buscar sanciones a la gente que no está cumpliendo con la salud pública. Es decir, si encuentro yo llantas, tarrina o encuentro elementos que precisamente perjudican al resto de la comunidad, deben de tener inclusive cierto grado de multas, porque si no actuamos a buena fe con la movilización proactiva, hacer la minga por la salud, entonces tendremos nosotros que inclusive hacer espacios coercitivos en bienestar de los demás, porque el que cumple con su deber de ruptura de criadero, obviamente se la selecciona con el que no cumple y está al lado de uno mismo o en las 5 cuadras que decía anteriormente. Doctor Francisco Andino, agradeciéndole habernos atendido el día de hoy con todas estas preocupaciones. Usted ya ante la pregunta de Orlando Murillo le ha planteado algunas recomendaciones al gobierno, pero yendo un poquito más a fondo y así concluir, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? No solo con el Ministerio de Salud, también hay otros ministerios en donde no se ha elegido a las personas realmente idóneas para administrarlos. ¿Falta de experiencia o la política del socialismo del siglo XXI, etcétera? ¿A qué usted le atribuye? Porque estas cosas que usted nos dice son totalmente lógicas y que seguramente otros países lo aplican. ¿Por qué en el país no se puede aplicar? Yo lo que creo es que la filosofía del gobierno es la que está fallando. La búsqueda de la excelencia lo único que trata de encontrar es el cambio generacional de un grupo viejo a un grupo nuevo de profesionales. En salud pública no funciona eso. En salud pública la experiencia de los viejos médicos hace precisamente que sostengan las estructuras y los nuevos médicos aprendan precisamente de esa transmisión que es antiquísima en la enseñanza médica, desde el mismo Avicena, Apolo, de los primeros médicos de la humanidad. Entonces significa que de alguna manera hay un ataque formal contra la salud pública. Hoy, por ejemplo, estamos en estos procesos de evaluaciones que no tienen ninguna otra lógica que la destrucción más todavía, porque se hace como el harakiri al Estado ecuatoriano, como algo como que ustedes no pueden servir frente a este hecho y vamos a meter médicos de otros lados. Yo creo que la filosofía, la epistemología, el dogma está fallando en la estructura gerencial de los procesos. Entonces, la base fundamental de la salud pública, por ejemplo, es el modelo de gestión y el modelo de atención. Y en los otros ministerios, precisamente si la excelencia se trata de evaluar, de vigilar,
señor presidente, vigile a sus ministros, evalúe a sus ministros, hágale evaluaciones a sus ministros, que el señor René Ramírez y el señor Long se dediquen a evaluar a los subsecretarios, a los directores provinciales, a la microgestión. Si todos ellos están en el mejor baluarte, entonces significaría que estaríamos fallando todo el mundo. Pero de alguna manera hay corresponsabilidades tanto de los funcionarios de la macrogestión, pero más responsabilidad hay de la mesogestión y la microgestión, que no está generando una política a la inversa. Creemos nosotros que debe de ser vertical, desde hacia arriba hacia abajo, pero yo pienso que es desde abajo hacia arriba donde se existen las transformaciones y las verdaderas reivindicaciones de la evolución y las revoluciones de las ciudadanas. Ojalá, doctor Francisco Andino, que sus recomendaciones como experto, ex ministro de Salud, que sea escuchado, porque es absurdo, ¿no?, seguir pensando que Ecuador viva en esta situación. Muy amable por habernos escuchado el día de hoy y haber compartido sus conocimientos con la ciudadanía. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias, sí.